Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que ya pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series Galaxy S23, Z Fold 5 y Galaxy Tab S9, desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y los tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en shop.samsung.com/uy. Estamos hablando de toda la inteligencia artificial que nos trae Samsung. Y vamos ahora sí a recibir en nuestro estudio a Alessandra Tiribocchi. ¿Está bien? Perfecto, ¿Bien? sí. Socia directora de Adapta. Ella es ingeniera civil hidráulica ambiental, tiene un MBA. Ha liderado muchos de los principales estudios de impacto ambiental del país y cuenta con una vasta experiencia en estudios ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, un gusto hacer la charla con Alessandra. Bueno, el gusto es mío. Alessandra, bueno, la idea es conversar sobre cómo vienen las empresas, ¿no? O qué mercado hay para lo que son las habilitaciones y los estudios que necesitan las empresas para instalarse en Uruguay, ¿no? Yo estoy planteando algo muy macro y te pido que tú lo vayas dirigiendo hacia lo que entiendas que es importante para conocer este mercado, ¿no? Del que tú también te encargas a través de tu empresa. Bien, cómo no. Primero que nada, hablar un poquito sobre la institucionalidad. La institucionalidad, a partir de este gobierno, se centra en el Ministerio de Ambiente, que antes estaba en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y esa institucionalidad está regida por una ley del 1994, es la ley 16.466, que la acompaña un decreto. Hubo un decreto también en el año 1994 que tuvo una revisión en el 2005, es el decreto 349 del 2005, que estipula todas las reglas de juego de lo que son los permisos ambientales. ¿Sí? Entonces, cualquier empresa que se quiera instalar tiene que chequear si tiene que pasar por este sistema, sí o no, porque no todas pasan por el sistema, ¿sí? Entonces hay determinados requisitos que son, por ejemplo, el área construida de la empresa o el giro de la empresa, que entonces en ese decreto que te mencionaba, tú tenés un artículo, que es el artículo 2, que te habla del ámbito de aplicación, entonces tú entras y decís, ¿me toca o no me toca? Entonces, ese es un poco el marco institucional. Y además se agrega, a partir del 2008, lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, que pauta que en terreno rural no se puede hacer instalaciones industriales, salvo que tú cambies la categoría de suelo, lo pases a suelo urbano. Entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando esta es la situación, que por ejemplo le ha pasado a UPM, le está pasando ahora el proyecto GIF, que ha estado muy en la prensa, es que primero tenés que hacer la clasificación de uso de suelo y después empezar con la serie de permisos ambientales. ¿Sí? Allí, por ejemplo, el tema de clasificación de suelos, ¿en qué se basa? ¿No? Porque, por ejemplo, quiero poner una industria y obviamente, no sé, supongo que no sé si se me puede ocurrir ponerla en un predio, en un campo que yo tenga, ¿no? Allí, ¿cómo se manejan las empresas? Bueno, en general lo que buscan las empresas son determinadas facilidades, una facilidad vinculada a lo que es la infraestructura vial para tener acceso y no tener que estar construyendo su propia caminería, una facilidad vinculada al recurso hídrico, que si precisa agua se va a tener que acercar a un recurso hídrico tanto para tomar como eventualmente
generar un efluente que trata y vierte, esos son un poco los requisitos que va buscando la empresa, ¿no? Pero la realidad es que los grandes emprendimientos terminan instalándose en zonas rurales que son recategorizadas a zonas urbanas, ¿no? Allí, por ejemplo, cuando viene un inversor, ¿no? Por ejemplo, viene Adapta y dice, bueno, yo quiero poner una industria para producir X producto. Entonces, allí, ¿cómo empieza el procedimiento? Bueno, ¿yo voy a Adapta o voy a otra ventanilla? Porque como lo que tiene, me parece, y lo he hablado con varios empresarios, es que no hay una ventanilla única en Uruguay, ¿no? Por lo pronto, esa ventanilla capaz que nos deriva a muchas otras. Claro, no, lo ideal es acercarse a una consultora especializada. Sí, Adapta es una de las empresas que está en el medio, pero hay otras también con reconocimiento. Pautar cuáles son los pasos a seguir para la instalación, ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo, porque si uno quiere desde la nada, y más siendo extranjero, acercarse, no es fácil a todos los procesos que hay que tener, porque muchas veces también lo que pasa, tú hablabas de esas ventanillas únicas, lo que pasa es que tal vez para hacer un estudio de campo, o sea, y estamos mucho más atrás de pedir, de iniciar cualquier trámite en el Ministerio de Ambiente, también hay que pedir un permiso. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, suponete que tú tuvieras un bosque nativo, que tuvieras que hacer algunos caminitos para hacer un relevamiento topográfico, bueno, tú para eso también necesitas un permiso que lo da otra organización, que en este caso es el Ministerio de Ganadería, ¿no? Claro. Por eso te digo, lo más aconsejable es ir a una consultora especializada en la materia para justamente poder tener un panorama global de todos los permisos, ¿no? Allí, ¿cómo estamos en términos de lo que es, mencionaba, una serie de normativas y demás? El grado de cumplimiento es muy difícil preguntar por la generalidad, ¿no? Pero ¿cómo entiendes que de repente dentro de una escala, ¿no? Como especialista en el tema, podríamos ubicar a Uruguay? Porque tenemos, por supuesto, quizás los top, ¿no? Muy avanzados, los que no tanto, pero que de alguna forma conforman una mediana ahí, ¿no? Bien. No, en cuanto a cumplimiento, es muy interesante la pregunta que tú me haces, porque Uruguay tiene un marco normativo bien interesante en lo que nosotros le llamamos las distintas matrices ambientales, ¿no? En el aire, en el agua, por ejemplo, todo lo que es el marco normativo relativo al agua es de 1979 y después tuvo una serie de modificaciones. El del aire es relativamente reciente, y entonces ese marco es un marco que no innova y no innova, en el sentido de que sí, adecua determinadas realidades de los países más top al Uruguay. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo bien claro de algo que podemos llegar a entender todos, es una temperatura de un vertido a un curso de agua, ¿no? Esa temperatura en general está inspirada en una norma top, ¿sí? Bajada a tierra al país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país tiene un sistema de blindaje normativo muy interesante. Y además podría surgir la pregunta de decir, bueno, ¿y si hay alguna norma que no tuviéramos? Bueno, justamente hay el sistema de evaluación de impacto ambiental en Uruguay prevé que si no hay una norma, supongamos algo muy raro que pudiera llegar a pasar, tú tenés que proponer una norma internacional y obviamente no podés proponer una norma internacional de un país que pensemos que no tenga muy prolija su casa, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que Uruguay está muy bien posicionado en términos de exigencia, ¿no? Esas exigencias se corresponden, por ejemplo, porque uno a veces piensa, ¿no? Decir, bueno, determinado tipo de inversión en nuestro país, quizás en otros o en Europa
capaz que no están tan bien vistos ya en estos momentos y el cuestionamiento de que capaz que se podría llegar a ser Uruguay. Eso pasa como en rumor por debajo, pero son cosas que se hablan. ¿Eso cómo lo ve? Bueno, la realidad es que en otros países, pensemos en Europa, porque uno a veces cuando piensa en lo top está pensando en Europa, en Estados Unidos. La realidad es que hay la mayor cantidad de emprendimientos que tenemos en Uruguay que han sido cuestionados también existen, pero existen desde hace muchos años. Y la complejidad que tiene Europa es el tema de la capacidad de poder usar suelo para este tipo de usos, ¿sí? Porque no tiene la disponibilidad de suelo como tiene Uruguay para hacer implantaciones nuevas industriales de gran tamaño. Obviamente estamos hablando un caso de UPM, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y después tiene otras beneficios para la empresa, el país, que se vinculan a determinadas cosas que en el país no se cobran. Por ejemplo, el uso del agua, los vertidos de efluentes tratados en otros países del mundo. Bueno, todo eso conlleva una tasa que, bueno, hacia la cuestión financiera del proyecto, ¿no? Lo empezamos a reflotar un poco ese tema, y yo particularmente el año pasado, bueno, nosotros tuvimos una crisis hídrica muy importante y allí reflotó lo que es el canon que no se cobra a las empresas por el uso del agua, ¿no? Obviamente hay visiones muy diversas con respecto a ese tema, pero lo cierto es que la crisis hídrica lo que destapó es que es un recurso que no es infinito, ¿no? Y así ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de especialista en estos temas, ¿no? Porque muchas veces ante las empresas van a decir, bueno, no queremos que nos cobren por el uso del agua, ¿no? Pero en realidad es un recurso que no es infinito. Bueno, hoy por hoy ya tenemos un marco normativo que marca el tema del canon, pero que no está implementado todavía. O sea, a mi criterio es algo que se va a venir inexorablemente, justamente por esto que tú mencionás, por la situación que nosotros estamos teniendo de variabilidad climática en el mundo, que puede llegar a ser una realidad, a volver a tener una crisis hídrica relativamente cercana. Es un tema de que las probabilidades de que eso pase en forma más frecuente, esa probabilidad es mayor hoy por los temas de variabilidad climática. Allí, bueno, Alessandra, la verdad que es interesantísimo el diálogo contigo, y te quiero preguntar un poco también, porque en la medida que tú nos cuentes cómo es el nivel de actividad de las empresas, como Adapta, ¿no? Que están, digamos, asesorando todo el tiempo en estudios de impacto ambiental a empresas, con el nivel de actividad que tienen, nos pueden decir un poco también cómo se está manejando el mercado, ¿no? En Uruguay. Un poco allí, ¿qué se puede decir? Bueno, el mercado de la consultoría ambiental es un mercado en auge, no algo en forma muy marcada, pero sí es un mercado que, si nosotros vemos una realidad de lo que es el volumen de consultoría hoy respecto al volumen de consultoría hace 20 años, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque ¿qué pasa? Justamente eso acompaña que las normas cada vez son más exigentes, piden nuevos permisos. O sea, recientemente tenemos la solicitud ambiental de emisiones al ambiente, que antes no la teníamos. Entonces, siempre estamos teniendo una actualización que también va acompañada con un tema de actualización del nivel de conocimiento a nivel del mundo, que hace que cada vez la autoridad ambiental, que es el Ministerio de Ambiente, le dé una vuelta de rosca a todo y sea cada vez más exigente, ¿no? Entonces, controla? Porque, digo, una cosa es que esté la normativa y que todos, bueno, se les exija a las empresas, pero ¿qué pasa con el control, no? Después, claro, ¿no? Porque como todo, ¿no? Nos exigen inspecciones vehiculares o lo que fuese, pero después, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Claro. No, en la realidad los grandes emprendimientos están súper controlados. La DINASEA, por ejemplo, la DINASEA, que es la Secretaría de Estado del Ministerio de Ambiente que se encarga de todas estas cosas,
incluso en los últimos años les ha exigido a las empresas monitoreo en línea, o sea que Dinasea puede entrar a un ordenador que tenga disponibilidad y conexión con ese sistema de monitoreo online y ver qué le está pasando a la empresa. Hay muchas empresas ya que están bajo esa situación, tanto en lo que refiere a emisiones a la atmósfera como con temas de vertidos de fluentes a cursos de agua, ¿sí? Y sí, sin lugar a dudas que hay control. Dinasea tiene un programa de control y en la medida de cuán potencialmente contaminante en la empresa, se adecua ese programa a esa realidad, ¿no? Pero sí tenemos controles y también es interesante mencionar los gobiernos departamentales, también vienen dando sus pasos en eso. Sin lugar a dudas, Montevideo ha sido paradigmático en eso, mantiene un control muy, muy ajustado de toda la industria en el departamento y bueno, y después van cayendo otros gobiernos departamentales en la misma tónica y sin lugar a dudas pasa lo que siempre pasa en otros rubros, que vamos desde Montevideo hacia el norte por contagio y por aprendizaje, empezando a tomar los mismos rumbos, ¿no? Pero Montevideo en ese caso, te diría en una gran cantidad, no te quiero decir un porcentaje, pero en la mayoría de los temas ambientales ha liderado los procesos, ¿no? Sí, también lo que ha pasado en Montevideo es que se ha, digamos, diversificado, ha salido mucha masa industrial, por ejemplo, hacia las zonas de Canelones, San José, ¿no? O sea, se ha como de alguna forma ampliado la zona, digamos, suburbana de industrias, sí, ¿no? Y de actividad en ese sentido. Y sí, bueno, eso básicamente, nuevamente, por un tema de disponibilidad de terreno, una empresa implantada en Montevideo que quiera crecer, se le empezaba a complicar. Y bueno, y después también vinculado al uso del recurso hídrico también, o sea, Montevideo, si tú querés tener un uso intensivo de agua, o tenés que pagarle a OCE, entonces se torna diferente. Una empresa más chica puede pensar en tener perforaciones y estarse autoabasteciendo. Y bueno, y después también con respecto al tema de los vertidos, ¿no? Que estar en el interior, en zonas con padrones grandes y con disponibilidad de terreno, tiene otras posibilidades, ¿no? Y los empresarios aumentan, digamos, o tratan de incorporar otro tipo de controles que no son los exigidos, como para mejorar, por ejemplo, lo que es sus certificaciones, o digo, sí, es un poco difícil de convencer el empresario. Eso en general, cuando son empresas multinacionales, tienen sus propias reglas de juego, sus propios controles, sus propias exigencias en lo que son las certificaciones, y sí, se ve que muchas veces incluso hay hasta mayor rigurosidad por determinadas reglas de juego que impone la matriz. ¿Y las locales? Y bueno, las locales pasan la barrera. Bien. Dan el salto justo. En general, hay excepciones. Bien, bien. Bueno, vamos a conversar en otra oportunidad, Alessandra Tiribocchi, socia directora de Adapta, porque es muy interesante este tema, así que desde ya te voy a invitar en otra oportunidad a que vengas aquí a informarnos sobre todo lo que hace, ¿no? al impacto ambiental de las empresas y también qué pueden hacer los empresarios para mejorar, ¿no? Su relacionamiento con el medio ambiente, porque de eso se trata. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.